Muy bien, nos encontramos en la etapa final del caso práctico en el cual ya la labor más difícil la han llevado a cabo, que es el registro contable de las pólizas. Es más lo más laborioso y a continuación pues vamos a generar nuestros reportes. Los reportes que nos van a servir para la información que vamos a trabajar de la información financiera, para generar actas de asamblea, para generar estados financieros, para generar em, declaraciones de impuestos, etcétera. Estos números son realmente muy valiosos y vamos a generarlos a través de estos reportes. Así también vamos a generar archivos XML, que son la base de la contabilidad electrónica, que es lo que requiere el SAT para sus actos de fiscalización. Muy bien, comencemos entonces con el primer reporte que nos requiere nuestro caso práctico, que es aquí en el menú de reportes, ubicamos nuestra balanza de comprobación, como lo vemos en la parte superior izquierda de nuestra pantalla. Damos clic sobre balanza de comprobación y de manera predeterminada, esta será la balanza que corresponde al mes de enero del 2020. Damos clic en aceptar. Obviamente, cuando cambiamos de periodos en el calendario, entonces se modificarán los reportes que iremos generando. Para ver un poco más amplio nuestra pantalla, vamos a dar clic en este segundo icono de izquierda a derecha y pues bueno, aquí vemos el llenado que tienen los saldos, los movimientos de las cuentas, etcétera, y verificamos que en la parte final tengamos saldos iniciales y finales cero, que es la suma de saldos deudores y acreedores, están cuadrados, y cargos y abonos por la misma cantidad. Este solamente es un ejemplo, ustedes pueden tener otros números, claro que sí, porque contabilizaron diferentes pólizas. Me refiero a otros números de diferentes facturas que les tocó contabilizar. Muy bien, entonces vamos a exportar este reporte. Damos clic en este icono que es el de guardar reporte. Vamos a cambiar el tipo de formato a PDF y vamos a crear una carpeta en el escritorio. Pensemos, digo, es lo que se me hace más práctico aquí en el escritorio. Vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar etapa final. Dentro de esta carpeta escribimos balanza de comprobación. Guardar. Listo. Muy bien. Ahora, para generar nuestros archivos XML, tenemos que hacer una configuración del sistema. Vámonos entonces al menú configuración, parámetros del sistema, y enseguida verán por qué. Los diferentes archivos de contabilidad electrónica van a ser nombrados con el RFC de la empresa. Entonces, es muy probable que tengan este campo RFC vacío. Así es como lo van a encontrar seguramente. Entonces, hago un paréntesis, estamos aquí en datos de la empresa, en la opción de datos de la empresa, van a capturar el RFC que utilizamos durante el registro de nuestras facturas. ¿Recuerdan? AAA 010101 000. Este fue el RFC de la empresa que trabajamos. Entonces lo configuramos correctamente aquí en parámetros del sistema, datos de la empresa, y damos clic en aceptar. Ok, voy a hacer una pequeña explicación, ¿sale? En esta barra del costado izquierdo podemos ubicar también un módulo que se denomina contabilidad electrónica. Si este fuera un caso real y queremos tener protegida, blindada nuestra información, podemos incorporar aquí los archivos del certificado, de la llave privada, de la contraseña, de nuestros sellos digitales. Esto con el objetivo de que la información se traduzca en un lenguaje difícil de descifrar. Entonces, al cifrar de esta manera nuestra información, quien tenga acceso a los archivos difícilmente va a poder identificar o hacer uso de esta información porque va a estar protegida a través del blindaje
que corresponde a nuestros sellos de nuestra empresa. Muy bien. Entonces, ese es un caso completamente didáctico. Entonces, dejamos vacío estos campos. Simplemente configuramos aquí en los datos de la empresa, el RFC, lo que acabamos de hacer, y damos clic en aceptar. Muy bien, ya que hicimos esta configuración, vámonos al menú fiscales, donde vamos a generar cada uno de los reportes XML. El primero de ellos, el catálogo de cuentas. Así que dentro de esta opción que es generación de XML, vamos a dar clic en catálogo de cuentas. De manera predeterminada, el sistema tiene una ruta establecida. Archivos de programa x86, archivos comunes, Haskell, sistemas Haskell, etc. Y como pueden ver, el nombre adquiere el RFC que acabamos de configurar. AAA 010101 000. Después el periodo. En este caso es el año 2020, es el mes de enero que estamos generando. Y esta abreviación CT, que significa catálogo. ¿De acuerdo? Simplemente damos clic en aceptar. El sistema nos genera este reporte que nos dice que fue generado el archivo exitosamente. Cerramos esta ventana y vamos a ubicar en dónde se encuentra este archivo que acabamos de generar. Para eso vamos a irnos al explorador de archivos en la opción de este equipo, en el disco local C, como lo vemos aquí, Windows C. Vamos a ubicar la carpeta que es archivos de programa x86, a archivos comunes que son common files, a la carpeta de Haskell, a la carpeta de sistemas Haskell, contabilidad integral 8.00, datos 1, que es esta primer empresa con la que estamos trabajando, contabilidad electrónica. Listo. Este es el archivo que acabamos de generar, el catálogo que corresponde al mes de enero de 2020. Si queremos ver el contenido de la información, simplemente damos clic derecho, abrir con, y es muy recomendable que utilicen navegadores de internet, como puede ser Google Chrome, Mozilla, Opera, Safari. En este caso, lo que tenemos instalado es de Internet Explorer. Vamos a generar entonces este archivo y a ver el contenido. Aquí tenemos la naturaleza de las cuentas, los niveles de las mismas, los nombres de las cuentas, el código de las cuentas, el código agrupador y la cuenta a la cual pertenecen en el caso de cuentas, subcuentas que pertenecen a cuentas de nivel mayor. Esta es la información que será enviada a través de la página del SAT en buzón tributario para dar cumplimiento a las obligaciones de contabilidad electrónica, específicamente del catálogo de cuentas. Muy bien, ya generamos nuestro primer archivo, pero realmente fue fácil acceder a él. Es una ruta muy extensa. Valdría la pena entonces que generáramos una ruta más cercana. Aquí valdría la pena que dentro de generación de XML, catálogo de cuentas, asignáramos un directorio diferente. Dando clic en estos puntos suspensivos, vamos a ubicar en el escritorio la carpeta que acabamos de crear, que se llama etapa final, y damos clic en aceptar. Damos clic nuevamente en aceptar y ahora va a ser realmente mucho más fácil localizarlo. Archivo generado exitosamente. Verificamos entonces que en el escritorio tengamos la carpeta que se llama etapa final y aquí se encuentra nuestro catálogo de cuentas en archivo XML. Continuamos entonces ahora, vamos a generar una balanza normal en formato XML. De igual manera, en el menú fiscales, en la opción de generación de XML,
Seleccionamos la segunda opción, que es la balanza de comprobación. De manera predeterminada, tiene asignado el tipo de envío normal, pero si ya envié una primera balanza y quiero hacer correcciones a los saldos de la misma, entonces debo de generar un archivo de tipo complementario, ¿de acuerdo? Entonces aquí puedo seleccionar la que me aplique. Lo voy a dejar como es primer envío, lo voy a dejar como un tipo de envío normal. Ruta. La nueva ruta que acabamos de destinar hace un momento dentro del escritorio. Dijimos que tenemos una carpeta que se llama etapa final. Aceptar. Vemos que el nombre que recibe es nuevamente el mismo RFC, el año que es 2020, el mes de enero que estamos generando y las letras BN que significan balanza normal. En caso de que se tratara de una complementaria, entonces adquiriría otro nombre, BC, que significa balanza complementaria. Y nos solicitaría la fecha de la última modificación de la misma, ¿de acuerdo? Entonces lo regresamos a una balanza normal y damos clic en aceptar. Ok, como dice algunos cambios, me regresó nuevamente a la ruta anterior, así que voy a poner nuevamente la ruta de el escritorio de etapa final, aceptar, y ahora sí, aceptar. Termina el proceso y nos informa que fue el archivo generado exitosamente. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a generar auxiliares de cuentas, ¿de acuerdo? Dentro del menú fiscales, nuevamente, generación de XML, tenemos una opción que se denomina auxiliar de cuentas. Aquí podemos seleccionar un rango de qué cuenta a qué cuenta es la que me interesa generar el reporte. Como vamos a generarlo de todas las cuentas, dejamos estos campos vacíos. Aquí se habilita una siguiente pestaña, que es el tipo de solicitud. ¿Por qué? Porque los archivos de catálogo de cuentas y balanza de comprobación que generamos hace un momento, esos se envían constantemente, de manera mensual. En el caso específico del catálogo de cuentas es cada mes que hay alguna modificación en el catálogo. No, se recomienda que su envío sea cada mes, ¿de acuerdo? Sin embargo, los otros archivos refiriéndome a las pólizas, al auxiliar de cuentas y al auxiliar de folios, se generan a solicitud de la autoridad, ya sea por un acto de fiscalización, por una compulsa, por una devolución de impuestos o por una compensación de saldos a favor de impuestos. Entonces, para fines didácticos vamos a seleccionar la primera opción, que es por un acto de fiscalización, y en número de orden vamos a escribir ASD, y los números desde el 1 hasta el 9. Estamos inventando completamente este dato. ASD y los dígitos del 1 al 9. Cambiamos la ruta, nuevamente lo vamos a poner en el escritorio. En la carpeta de etapa final. Aceptar. Este archivo le incorpora al final dos letras que son XC, que se refiere a que es un catálogo de auxiliar de cuentas, ¿de acuerdo? Verificamos, el archivo fue generado exitosamente. Continuamos. En el menú fiscales, generación de XML, en la opción de pólizas. Vean, dentro de la información que se incorpora a las pólizas son los folios fiscales de las facturas que comprueban los registros de las pólizas. Entonces, aquí hay una información mucho más extensa que además los sistemas de contabilidad validan. Dentro de esa validación, en tiempo real con Internet, pueden verificar si el CFDI está vigente o bien si el CFDI corresponde al RFC de la empresa, si no corresponde a un RFC de un tercero, por ejemplo, ¿no? Pues no sería deducible ni acreditable si esa factura no es la mía, la de mi empresa, si fuera de alguna otra empresa.
Por lo tanto, las validaciones, como son muy robustas, son muy específicas. Pueden generar conflictos al momento de generar el archivo si no hemos validado correctamente los folios fiscales de las facturas. Muy bien. Entonces, una vez explicado lo anterior, y antes de continuar con la generación del archivo, voy a abrir el último que generamos, que fue el auxiliar de cuentas. Damos clic derecho, abrir con Internet Explorer. Y como pueden ver, la información del auxiliar de cuentas es más específica, al indicarnos cuál es la póliza en la que estamos contabilizando, cuáles son las descripciones que se contienen en estas pólizas y los movimientos en general de cargos y abonos de cada una de las cuentas, pero pues sí se genera un reporte que es mucho más extenso, ¿no? El contenido de el auxiliar de cuentas. Es información muy detallada de todos los cargos, todos los abonos que recibieron las cuentas al efectuar el registro de las pólizas. Pero aquí no hay folios fiscales. A diferencia del siguiente archivo que vamos a generar, que es el auxiliar, perdón, es el archivo XML de las pólizas, en donde sí se incorporan folios fiscales. Sin embargo, como este es un caso práctico completamente didáctico, es para aprender, es para hacer pruebas, obviamente los folios fiscales que proporcionamos no son reales, sino que fueron folios fiscales adaptados. Sirvieron para el fin que fueron creados, que es para llevar a cabo el caso práctico, pero el sistema los va a rechazar durante la validación. Por tal motivo, para que podamos generar este archivo, vamos a seleccionar un rango de cuentas, aquí desde la cuenta inicial y hasta la cuenta final, en la cual no se hayan incorporado folios fiscales, para que no tengamos este problema, porque pues, es un caso completamente para la escuela. Así que en la opción desde vamos a seleccionar la cuenta caja 101.000 y en la opción de hasta vamos a seleccionar aquellas cuentas que no tienen, no recibieron folios fiscales durante las pólizas, incluyendo hasta aquí, hasta la 104.004, que es el ISR a favor de 2014. Este sería el rango del cual generaríamos únicamente pólizas, desde el código 101 hasta el código 104.004. De igual manera, en acto de fiscalización, ese será el tipo de solicitud por acto de fiscalización, y el número de orden será ASD, y los dígitos desde el 1 hasta el 9. Seleccionamos la ruta del escritorio que tenemos definida para la etapa final. Aquí está. Damos clic en aceptar y nuevamente aceptar. Los últimos dos dígitos que se generan son PL, que se refieren a las pólizas, ¿de acuerdo? Damos clic en aceptar. Esperamos un poquito más, porque es más extensa la información que está recabando. Y nos hace una advertencia que hay una diferencia de cargos y abonos. Es obviamente porque no seleccionamos todas las cuentas, sino solamente un rango muy pequeño. ¿Desea generar el archivo? Sí. Y listo, archivo generado exitosamente. Si hubiéramos extraído este archivo con todas las cuentas, entonces el sistema nos va a rechazar por motivo de que los folios fiscales son inventados, no son folios fiscales reales, es solamente para el trabajo de la escuela, ¿de acuerdo? Y cabe mencionar que también pudiéramos generar un auxiliar de folios, pero que este auxiliar de folios es el resumen de los folios fiscales. Entonces, como es para fines de la escuela, para fines de poder practicar, entonces no vamos a generar este archivo. Nos quedamos únicamente con los 5 archivos que generamos anteriormente. ¿Cuáles son? El primero de ellos, la balanza de comprobación en un formato PDF, y los archivos XML de la balanza normal, del catálogo de cuentas, de las pólizas y de el auxiliar de cuentas. ¿De acuerdo? Estos archivos, así como están, van a proporcionarlos como evidencia de la tarea que llevaron a cabo en la plataforma y van a indicarme la persona con la que hicieron el equipo para que así yo lo pueda constatar y asignarles sus calificaciones.
Bien, muchachos, eso sería todo en el caso práctico y vamos a continuar con nuestras demás actividades.